bombazo. Aquí las pruebas de que Nodal lo tenía todo planeado. 13 de abril de 2026. Nodal se sienta frente a un periodista dominicano y suelta la bomba: su boda con Ángela queda pospuesta. Quédate que te cuento todo lo que no dijo. Hola, soy Javier desde la tierra de la jefa argentina, esto es Mundo Entretenimiento y hoy vamos a destapar una entrevista que tiene más capas que una cebolla. Vamos a comenzar por el final, porque a veces el final es la única verdad que podemos tocar. El 13 de abril de 2026, Cristian Nodal hizo algo que ningún estratega de comunicación recomendaría si tuviera otra opción. Se sentó frente a un periodista que no lo conocía, en un país donde casi nunca pisa el clan Aguilar, y soltó una noticia que cambiaría por completo la narrativa de su matrimonio. No fue una exclusiva trabajada con su equipo de prensa, no hubo meses de planeación detrás. Fue una conversación que ocurrió en medio de una gira, casi como al paso, y sin embargo terminó siendo el titular más importante de su año. El periodista se llama Moisés Salcé. El programa es versión original. El país es República Dominicana. Y el medio es Grupo Telemicro, uno de los conglomerados más importantes de la isla, pero con una presencia casi nula en el circuito de espectáculos mexicano. Esa última parte, ojo, no es un accidente. Es la primera pista de que todo esto fue pensado con pinzas. Porque si Nodal quería anunciar que posponía su boda religiosa, esa boda grandiosa planeada para mayo en Zacatecas, tenía 100 programas más obvios para hacerlo. Ventaneando, Sale el Sol, Despierta América, Hoy, cualquiera de los que siguen sus pasos minuto a minuto. Pero no. Eligió un programa dominicano, un periodista fuera del círculo de confianza de los Aguilar, y un momento en que estaba de gira, no en una conferencia de prensa preparada. Ahí está la primera capa. La elección del medio no fue casual. Fue una jugada de ajedrez. Y no es solo la elección del medio, es también la elección del momento. Nodal no estaba en México, no estaba rodeado de la prensa que lo persigue cada vez que pone un pie en la calle. Estaba en República Dominicana, en Altos de Chabón, un lugar turístico, relajado, donde nadie esperaba una noticia de esta magnitud. Eso le dio una ventaja enorme, control total sobre la narrativa. Ahora retrocedamos un poco. La entrevista ocurrió mientras Nodal estaba en Altos de Chabón como parte de su Palcora Tour. O sea, no viajó para dar una exclusiva. Estaba trabajando y en algún momento del itinerario hizo un espacio para charlar con Salcé. La conversación fue fluida, relajada, casi como si fuera una charla entre amigos, hasta que tocaron el tema de la boda. Y ahí, si ves el vídeo, si lo buscas y lo miras con atención, algo cambió en el cuerpo de Nodal. Pasa de ese tono suelto, casi de amigos tomando cerveza, a un tono mucho más medido. Más cauteloso. Como si supiera que lo que iba a decir a continuación iba a encender todas las alarmas. Y así fue. En cuestión de minutos, la noticia ya estaba dando la vuelta al mundo. No hubo filtraciones previas, no hubo rumores preparando el terreno. Fue un impacto directo. Nodal dijo, con sus propias palabras, que habían hablado mucho de casarse ya en mayo, pero que lo estaban posponiendo por la situación como estaba México. Dijo que querían que la boda fuera en Zacatecas y justo hace poquito casi les explotan el carro. Esa frase, casi les explotan el carro, no es una metáfora. No es una forma suave de hablar de inseguridad general. Es la descripción cruda de un incidente específico que ocurrió en febrero. Y Nodal lo dijo con una naturalidad que helaba la sangre. Como si contar que casi le explotan el auto fuera tan normal como hablar del clima. Pero antes de meternos en ese incidente, fijémonos en la gramática. Nodal no dijo, hemos decidido posponer. Dijo, lo estamos posponiendo. Gerundio. Proceso. Decisión en curso. No definitiva. Como si dejara una puerta abierta, un matiz, una posibilidad de que todo cambie si las condiciones externas mejoran. Y ese matiz es clave porque comunica algo muy distinto a un, no nos casamos. Comunica que hay flexibilidad, que depende de factores que no controla, que no es el quien pone el freno de mano. Es una manera sutil de decir, no es mi culpa, es del país. Ahora sí, vayamos al incidente. El 12 de febrero de 2026. Nodal y Ángela estaban cerca del rancho familiar llamado El Soyate, en Villanueva, Zacatecas. Ese rancho no es cualquier lugar.
Es patrimonio de los Aguilar, el escenario de sus vídeos musicales, de sus fotos de Instagram, de toda la imagen de una familia profundamente conectada con las raíces rancheras de México. Pero esa zona de Zacatecas, y esto está documentado por organismos internacionales y por periodistas de investigación, ha sufrido una ola de violencia terrible durante años. No es un secreto para nadie. Hay desaparecidos, fosas clandestinas, enfrentamientos entre grupos criminales y fuerzas federales. Ese es el contexto que Nodal no mencionó pero que todos conocen. Ese día, la pareja quedó atrapada en medio de un enfrentamiento armado. Nodal, según contó 2 meses después en esta entrevista, tuvo que tirarse al piso. Esas son sus palabras. Ángela, según él, tenía muchísimo miedo. Para salir de ahí, necesitaron escolta de la Guardia Nacional. O sea, protección militar. No fue un susto leve. Fue una situación de peligro real, con balas de verdad cruzándose a su alrededor. Eso ocurrió el 12 de febrero. Y Nodal esperó hasta el 13 de abril para contarlo con ese nivel de detalle. 2 meses. 60 días guardando una historia donde casi les explota el carro, donde él se tira al piso, donde ella se muere de miedo. ¿Por qué no lo contó en febrero? ¿Por qué no lo usó entonces para generar solidaridad, preocupación, apoyo? ¿Por qué lo guardó justo hasta el momento en que necesitaba justificar una decisión impopular? La respuesta es simple, porque en febrero no necesitaba esa justificación. En febrero, la boda seguía en pie. En abril, ya no. Porque esa es la segunda capa. El incidente fue real, nadie lo duda. Pero también fue un recurso narrativo. Se activó cuando hizo falta. Se guardó cuando no. Y esa es una de las técnicas de comunicación más efectivas que existen, no sueltes la información hasta que la necesites como escudo. Y hay más preguntas que el propio Nodal no responde en esa entrevista. Si el 12 de febrero vivieron todo eso, si fue tan traumático como él lo pinta, ¿por qué en las semanas siguientes siguieron promoviendo apariciones en Zacatecas? ¿Por qué la agenda pública de la familia no cambió radicalmente? ¿Por qué los planes de la boda en ese mismo estado seguían avanzando todavía en marzo? O sea, pasó un mes entre el incidente y que todavía se hablara de mayo como fecha confirmada. El incidente, por sí solo, no fue suficiente para cancelar. Hubo algo más. Algo que ocurrió entre febrero y abril, en ese espacio de 60 días, que sí fue suficiente. Ahí está el espacio. 60 días donde caben todas las otras razones que Nodal no mencionó. Y no fueron días tranquilos. No fueron semanas de paz y armonía. Porque en esos 2 meses pasaron cosas. Cosas que ninguna pareja quisiera tener en su currículum justo antes de una boda grandiosa con reflectores mundiales. Hubo un escándalo monumental con un videoclip. Una modelo cuyos rasgos físicos generaron memes, comparaciones, burlas, y una ola de comentarios que ninguno de los dos esperaba. Hubo una explosión pública por parte de un familiar cercano que amenazó con exponer materiales privados y retó al novio a pelear en un ring, como si fuera un combate de boxeo. Hubo una crisis severa en la gira de la familia paterna con Venus vacíos y cancelaciones sucesivas que dejaron en evidencia que el momento artístico no era el mejor. Hubo una batalla legal internacional por la custodia de la hija del novio con otra mujer, un frente abierto que ningún juez resuelve en semanas. Y hubo un silencio generalizado de medio clan familiar que, en una celebración religiosa grandiosa con cientos de invitados, habría sido demasiado visible para ignorar. Todo eso pasó. Todo eso se acumuló como una tormenta perfecta. Y todo eso terminó en el mismo lugar, la decisión de posponer la boda. No fue una sola gota, fue un diluvio. Nodal tenía opciones. Muchas opciones. Podría haber sido honesto y dicho que quería esperar a que la polémica del videoclip bajara en intensidad. Podría haber dicho que necesitaba tiempo para arreglar asuntos familiares antes de dar otro paso. Podría haber dicho simplemente que no era el momento adecuado, que necesitaban aire. Todas esas habrían sido respuestas humanas. Vulnerables. Creíbles. Incluso honorables. Pero eligió la única razón que lo deja completamente fuera del problema. La violencia en Zacatecas. Un problema real, terrible, y completamente ajeno a su voluntad. Y esa elección, Javier, no es accidental. Es la marca de fuego de las crisis bien gestionadas por equipos de comunicación experimentados.
La explicación que te exime de toda responsabilidad. Porque si la razón es la violencia, nadie puede criticar a Nodal ni a Ángela. Nadie puede decir que es culpa de él, que es un mal novio, que no está a la altura. Si la razón es cualquiera de las otras, alguien termina siendo el malo. Y ese alguien podría ser él. Ahora hablemos de lo que Nodal dijo sobre Ángela en esa misma entrevista. Porque también fue revelador y mucho. Dijo que para él ella era un ángel. Dijo que era la persona que le había enseñado realmente cómo era el amor. Dijo que era la única que no le había pedido nada a cambio. Frases bonitas, sí. Poéticas, incluso. Pero dichas en el mismo bloque de conversación donde anuncia que no se casa, que la boda se va para después. ¿Captas la contradicción? Porque es evidente. Porque cuando alguien te enseña qué es el amor, lo natural es que quieras celebrarlo públicamente. Cuando es un ángel, lo lógico es que aceleres los planes, no que lo frenes. Cuando no te pide nada, tú le das más, no menos. Entonces, ¿por qué esa combinación tan extraña? Dos lecturas posibles, y te invito a elegir la tuya. Primera lectura, Nodal realmente siente todo eso, y el aplazamiento es una decisión práctica tomada en contra de sus propios deseos. Las circunstancias externas, la violencia, la inseguridad, se impusieron por encima de su voluntad. Es un hombre que ama pero que no puede. Segunda lectura, Nodal usó las declaraciones de amor como un parche emocional. Una dosis de romanticismo para que el público se olvide de la mala noticia. Una técnica clásica de comunicación de crisis, envuelves lo negativo en lo positivo, pones 3 frases bonitas alrededor de una noticia fea, y la gente se queda con lo último que escuchó. El amor como cortina de humo. Tú decides cuál de las dos te parece más creíble. Yo tengo la mía, pero la guardo para que pueda formarte la tuya. Y hay un detalle más sobre la elección del medio, porque esto es fundamental para entender la jugada maestra de Nodal. Grupo Telemicro y versión original son espacios respetados en República Dominicana, nadie lo duda. Pero están lejos, muy lejos del centro de gravedad del espectáculo latino en México y Estados Unidos. Eso le dio a Nodal 2 ventajas enormes que ningún programa mexicano le habría concedido. Primera ventaja, Moisés Salcé, con todo el respeto que merece como profesional de la comunicación, no iba a preguntar sobre el videoclip polémico. No iba a preguntar sobre las amenazas del cuñado. No iba a preguntar sobre la batalla legal por la custodia de la hija. Iba a hacer preguntas cordiales, amables, propias de una entrevista promocional de un artista de gira. Y en ese ambiente relajado, sin presión, Nodal pudo entregar la noticia en sus propios términos, sin repreguntas incómodas, sin que nadie lo acorralara. Segunda ventaja, al dar la noticia en un medio fuera del circuito mexicano principal, le entregó la exclusiva a un programa que no tiene el alcance para contextualizarla con todo lo demás que ha pasado en los últimos meses. Un medio mexicano que cubre la farándula todos los días habría puesto el anuncio junto a una cronología de las últimas 4 semanas. Habría recordado al público el escándalo del videoclip, las amenazas de Emiliano, la crisis de la gira, el silencio de Ángela. Un medio dominicano que cubre a Nodal ocasionalmente no tiene ese archivo. Presenta la noticia como información aislada, sin el peso de todo lo anterior. Y para alguien que quiere minimizar el impacto y controlar la narrativa, eso es oro puro. Es una ventaja inalcanzable en su propio país. Ahora hablemos del contexto histórico de la relación, porque sin él no se entiende la magnitud sísmica de este anuncio. Nodal y Ángela oficializaron su relación en mayo de 2024. Pero ese mayo, ojo, no fue un mayo cualquiera. Fue el mismo mes en que se hizo pública su separación de Cazzu. La transición fue tan rápida, tan quirúrgica, que generó una de las mayores polémicas del espectáculo latino en los últimos años. En ese mismo mayo de 2024, la pareja celebró una ceremonia espiritual en Roma. La ciudad eterna. Un evento romántico, simbólico, que aunque no tenía validez legal ni religiosa ante la Iglesia, fue presentado a los medios como un compromiso profundo, casi sagrado. Como un "esto va en serio, esto es para siempre". Desde entonces, la boda religiosa en Zacatecas fue el siguiente paso lógico. El siguiente escalón natural. La confirmación pública de que este amor era diferente a todos los anteriores, que era eterno, que era el definitivo. Y ahora, ese paso se congela.
No se cancela, porque cancelar sería un fracaso. Se pospone. Pero en el mundo de los famosos, en el universo del espectáculo, un posponer suele ser el primer paso hacia un nunca. La historia está llena de ejemplos. Lo que Nodal hizo el 13 de abril no fue solo anunciar un cambio de planes. Fue admitir, sin decirlo abiertamente, que algo anda mal. Que el cuento de hadas que venden en Instagram tiene grietas. Que la familia perfecta que proyectan en cada publicación no es tan perfecta cuando las cámaras se apagan y los reflectores se van. Por eso esta historia no termina acá. Por eso hay dos partes más que vamos a complementar en los próximos vídeos. Porque este anuncio es solo la punta del iceberg. Debajo del agua, hay una montaña de problemas, de silencios, de decisiones tomadas a escondidas, de conversaciones que nunca saldrán a la luz. Nodal se guardó 3 o 4 razones que nadie quiere pronunciar en voz alta. Nosotros, en las próximas entregas, vamos a pronunciarlas. Una por una. Sin miedo. Porque aquí no venimos a proteger a nadie. Ese mismo año, en julio de 2024, firmaron el papel ante la ley. Morelos, México, ceremonia íntima, sin reflectores gigantes. Ahí empezó formalmente su matrimonio legal. Pero ojo, esa fue la segunda celebración, no la primera. Porque antes, en mayo de 2024, habían hecho la espiritual en Roma. Es decir, se adelantaron al contrato legal con un acto simbólico en la ciudad eterna. Y luego vinieron los papeles. Y luego, el plan era la tercera, la religiosa, el broche de oro, la que realmente importaba para la tradición católica, para la familia, para la foto dinástica en el rancho de Zacatecas. Esa era la visión. Una bota de 3 pasos, Roma, Morelos, Zacatecas. Y durante meses, Nodal y Ángela alimentaron esa narrativa. Hablaron de mayo de 2026 como la fecha. Ángela soltó detalles sueltos sobre vestidos, sobre preparativos, sobre ilusión. Los medios marcaron la fecha en el calendario como si fuera un evento confirmado. Y ahora, a un mes de esa supuesta fecha, la boda se cae. Se pospone. Se difumina. Y aquí hay una paradoja que nadie está señalando. Porque si miras el calendario de las 3 ceremonias con ojos fríos, algo no cuadra. La primera, la de Roma, ocurrió en mayo de 2024. La segunda, la civil en Morelos, solo 2 meses después, julio de 2024. Una velocidad vertiginosa. Una prisa por formalizar, por sellar, por avanzar. Pero la tercera, la religiosa, esa que debería ser la coronación, empezó a empujarse una y otra vez. De finales de 2024 a mediados de 2025. De mediados de 2025 a finales de ese mismo año. De finales de 2025 a principios de 2026. De principios de 2026 a mayo de 2026. Y ahora, a fecha sin determinar. El patrón es claro, la boda religiosa, que en el plan original iba a ocurrir casi inmediatamente después de la civil, se convirtió en la ceremonia que nunca terminaba de llegar. Y eso no es una percepción, eso está documentado en la hemeroteca, en entrevistas viejas, en declaraciones que ambos fueron haciendo mes tras mes. Ese patrón de aplazamiento sucesivo ya era noticia por sí solo. Pero lo que lo vuelve extraordinario es el momento exacto en que la caída ocurre. Porque no es en un vacío mediático, no es en una luna de miel tranquila. Ocurre cuando absolutamente todo lo demás también se está desplomando alrededor de esta pareja. Y entonces la pregunta cambia, ¿se cae la boda por la violencia en Zacatecas o se cae la boda porque el contexto entero es insostenible? Ahí es donde tenemos que hacer un ejercicio distinto. Pensar en los asientos vacíos. Porque en una boda, la lista de invitados dice más que el propio anuncio. Imagínate el rancho familiar en Zacatecas, vestido de fiesta, listo para recibir a lo mejor del entretenimiento latino. ¿Quién estaba en esa lista? Por supuesto, Pepe Aguilar como padre de la novia. Anelis Álvarez Alcalá, la madre. Leonardo Aguilar, el hermano menor. Pero después de ellos, empiezan los problemas. Emiliano Aguilar, el hermano mayor de Ángela. El mismo que en los días previos al anuncio publicó vídeos incendiarios, retó al novio a golpes, amenazó con exponer materiales privados. ¿Iba a estar ese hombre en la boda de su hermana?
Si lo invitaban, ¿cómo se sentaba junto a Nodal después de todo lo que dijo? Si no lo invitaban, ¿cómo explicaba la familia la ausencia del hijo mayor de Pepe Aguilar en el evento más importante de la hija menor? No había salida limpia. Majo Aguilar, la prima. La que se alió públicamente con Emiliano, la que está en plena promoción de un sencillo nuevo, la que ya tiene una relación públicamente tensa con el núcleo duro de la familia. Su presencia habría sido analizada milímetro a milímetro. Su ausencia, también. Cada gesto, cada saludo, cada foto habría sido una prueba de fuego. Y pasemos al lado del novio, porque ahí el panorama no es más alentador. Cristi Nodal, la madre de Cristian. A finales de marzo, borró todas las fotos de su nieta Inti de Instagram. Su perfil quedó prácticamente en blanco. Los padres de Nodal ya habían faltado a su fiesta de cumpleaños, una ausencia que todos notaron. Iban a estar en la boda religiosa. Y si estaban, ¿cómo se comportaban frente a las cámaras una familia que claramente está distanciada del hijo? Y si no estaban, ¿cómo se explicaba que los padres del novio no acompañaran a su propio hijo en el día más importante de su vida? Cada uno de esos escenarios era un campo minado. Cada foto de esa boda habría sido una radiografía del estado real del clan. ¿Quién vino? ¿Quién no? ¿Quién sonrió con dientes apretados? ¿Quién se sentó lejos de quién? ¿Quién salió corriendo antes del pastel? En un momento de saturación mediática como el que vivía la pareja, esa ceremonia grandiosa se iba a convertir en una transmisión en vivo de todas las fracturas familiares. Cancelarla o posponerla era la única jugada inteligente para evitar que esas tensiones quedaran grabadas para siempre en el archivo de internet. Y hay un personaje clave que nadie menciona cuando se habla de esta boda, pero cuyo rol habría sido imposible de sostener. Pepe Aguilar. El patriarca. El padre de la novia. Pepe tendría que pronunciar un discurso frente a cientos de invitados. Tendría que recibir a todos, saludar a todos, agradecer a todos. Tendría que compartir el protagonismo con su hijo Emiliano si lo invitaban, o justificar su ausencia si no lo invitaban. Tendría que posar para fotos al lado de Nodal en un contexto donde los medios ya están documentando las tensiones entre ambos. Tendría que cantar, muy probablemente, alguna canción emblemática del repertorio de la familia frente a un público que ya sabe que su gira está vacía en Estados Unidos. Pepe, en esa boda, tenía un papel imposible. Porque para desempeñarlo bien, habría tenido que proyectar una imagen de patriarca en control absoluto, de dinastía unida, de familia fuerte e inquebrantable. Y ninguna de esas cosas es cierta en abril de 2026. Así que posponer la boda también es, de alguna manera, darle un respiro a Pepe. Evitarle el trance de tener que actuar algo que ya no siente. Ahorrarle la escena que no podría sostener sin que el público notara las fisuras. Y si agregamos a Annelise Álvarez Alcalá, la madre de Ángela, el cuadro se vuelve todavía más complejo. Annelise ha sido históricamente la figura más reservada del universo Aguilar. No da entrevistas, no se pronuncia, vive en los márgenes del espectáculo familiar. Pero en una boda religiosa, Annelise tendría que estar en primera fila. Tendría que caminar del brazo de su hija hacia el altar. Tendría que ser fotografiada, filmada, analizada. Tendría que sonreír frente a las cámaras durante horas. Y si internamente está preocupada por el estado de su hija, si tiene dudas sobre este matrimonio, si le afectan los escándalos que rodean a Nodal, tendría que disfrazar todo eso en un evento público masivo. Nuevamente, aplazar la boda le quita a ella ese trance. Beneficiario tras beneficiario, el aplazamiento va tomando sentido desde perspectivas que no tienen absolutamente nada que ver con la seguridad en Zacatecas. No es una sola razón, es una tormenta de razones. Ahora hablemos de Ángela. Porque Ángela no dijo absolutamente nada sobre este anuncio. Ni antes, ni durante, ni después. Nodal soltó la bomba en una entrevista en el Caribe, los medios del mundo la replicaron, el hashtag se volvió tendencia global, y Ángela se mantuvo en un silencio absoluto. Ni un comunicado, ni una historia de Instagram, ni una reacción de confirmación, ni un matiz, ni un "estamos bien". Nada. Y ese silencio es particularmente llamativo porque la novia es la protagonista emocional de cualquier boda. Posponer una ceremonia matrimonial es una decisión que, en condiciones normales, ambas partes comunican con igual peso. Aquí, la comunicación vino exclusivamente de un lado.
El otro lado, el de Ángela, eligió no existir públicamente en torno a la noticia. ¿Qué significa eso? Puede significar varias cosas. Primera, está de acuerdo con la decisión y no sintió necesidad de añadir nada. Segunda, no está de acuerdo pero prefiere no contradecir a su marido en público. Tercera, alguien le pidió que callara para no abrir otro frente de conflicto. Cuarta, simplemente ya no tiene energía para sumar palabras a un ruido mediático que la ha rodeado durante 2 años sin descanso. Ninguna de esas opciones es neutra. Todas comunican algo. Y todas dejan ver una grieta. Fíjate en un detalle que me parece revelador. Si buscas entrevistas anteriores de Ángela hablando de su boda, vas a encontrar muchísimas. Durante 2024 y 2025, Ángela se refirió a su matrimonio con Nodal en distintos espacios. Habló con cariño de Roma, describió con detalle su ceremonia civil en Morelos, proyectó ilusión hacia la ceremonia religiosa. Era, en muchos sentidos, la vocera principal del romance. Pero en 2026, algo cambió. Ángela empezó a retirarse progresivamente de esos temas. Las entrevistas se volvieron menos personales y más promocionales. Las historias de Instagram sobre su matrimonio disminuyeron drásticamente. Y ahora, frente al aplazamiento de la ceremonia que durante meses describió con entusiasmo, Ángela simplemente no está. No en los medios, no en redes, no en ningún lado. Ese repliegue progresivo, medido en el tiempo, es lo que convierte el silencio actual en algo más que una omisión estratégica. Es parte de un patrón de retirada que empezó hace meses y que hoy alcanza su punto más pronunciado. Y los patrones, en el mundo de los famosos, siempre terminan confirmándose. Hay otro elemento que quiero señalar. La comunicación asimétrica de esta pareja. Cuando la noticia es positiva, ambos la publican. Cuando es neutra, publica uno de los dos. Cuando es negativa, solo la publica uno. Esa asimetría ha ido creciendo con el tiempo. Al principio de su relación, Nodal y Ángela publicaban todo juntos, coordinados, con fotos espejadas y frases complementarias. Hoy, cada crisis se maneja de forma individual. Nodal se enfrenta al escándalo del videoclip sin una sola reacción visible de Ángela. Nodal anuncia el aplazamiento de la boda sin respaldo público de ella. Nodal defiende su carrera, su imagen y su nombre sin el acompañamiento que antes era costumbre. Y cuando los matrimonios empiezan a operar así, comunicacionalmente separados, hay algo que el público siempre nota. Algo que los fans siempre comentan. Algo que los medios siempre analizan. Y ese algo no se puede ocultar con un comunicado bien redactado. Lo interesante del anuncio, además, es lo que Nodal no dijo. Porque no mencionó una nueva fecha. No mencionó un plan B. No mencionó una locación alternativa. No dijo si la boda sería en Zacatecas más adelante, si la moverían a otro estado, si la reducirían de tamaño, si invitarían a menos gente, si la harían privada, si usarían otro rancho familiar. Nada. La única información concreta fue el aplazamiento. Todo lo demás quedó en el aire. Y ese vacío es informativo por sí mismo. Porque normalmente, cuando una pareja pospone una boda, sabe cuándo la retomará. Tiene un plan. Incluso si no lo comparte públicamente, al menos señala la existencia de una alternativa. Nodal no hizo ninguna de esas cosas. Simplemente suspendió el proyecto sin darle continuidad visible. Tampoco mencionó si había consultado la decisión con Ángela antes de anunciarla. No dijo que ella estaba de acuerdo. No dijo que habían hablado en pareja sobre los riesgos. No dijo que habían evaluado alternativas juntos. Todo eso, que en una pareja sólida sería un elemento casi automático de la declaración, brilló por su ausencia. Tampoco mencionó a Pepe Aguilar. No dijo que su suegro apoyaba la decisión. No dijo que habían consultado al patriarca del clan sobre el aplazamiento de la boda de su propia hija. Ese silencio hacia Pepe, en un anuncio donde Zacatecas y el rancho familiar son los protagonistas absolutos, es una omisión elocuente. Porque si el lugar que se rechaza como inseguro es propiedad de tu suegro, lo mínimo que esperarías es mencionar que él está en la conversación. Nodal no lo hizo. Y tampoco mencionó en ningún momento la palabra casu. Ni como referencia, ni como contexto, ni como parte del entorno emocional.
La expareja y madre de su hija primogénita simplemente no existió en el relato. Y esa omisión es particularmente notable, porque toda la semana previa a la entrevista estuvo dominada por una polémica donde el parecido de una modelo con Cazzu fue el tema central. Nodal podría haber aprovechado la entrevista para abordar ese tema, para matizarlo, para negar conexiones. No lo hizo. Cazzu quedó borrada del relato, como si no existiera. Pero el público, por supuesto, no la borró. Porque la ausencia de alguien en un discurso puede ser tan significativa como su presencia. Y en esta entrevista, los silencios pesan tanto como las palabras pronunciadas. Y eso, para quienes seguimos de cerca la comunicación estratégica de las parejas famosas, abre la posibilidad de una tercera lectura que pocos se atreven a verbalizar. Quizás la boda religiosa no se pospuso. Quizás se canceló. Y Nodal, en lugar de decir, cancelamos, dijo, posponemos, porque posponer es una palabra más suave, más esperanzadora, más compatible con una narrativa de amor profundo. Pero si nunca se fija una nueva fecha, si nunca se retoma el plan, si la ceremonia religiosa simplemente nunca ocurre, entonces posponer y cancelar acaban siendo lo mismo en la práctica. Y la pareja se queda casada legalmente sin haber sellado la tercera ceremonia que originalmente formaba parte del proyecto. Los medios internacionales replicaron la noticia en menos de 24 horas. Excelsior, Univisión, El Financiero, Prensa Libre de Guatemala, Metro Puerto Rico, Diario Las Américas, Canal 6 de Nicaragua, Hola, elsalvador.com, Diario de Yucatán, 1TV. El hashtag se posicionó como tendencia global en X. Y cada medio le dio al tema un giro ligeramente distinto. Unos enfatizaron la violencia en Zacatecas como razón legítima. Otros, sobre todo los mexicanos, conectaron la noticia con la crisis mediática de las semanas previas. Algunos especularon abiertamente que el aplazamiento era en realidad una cancelación disfrazada. Y hubo medios, los más cautos, que simplemente reportaron las palabras textuales de Nodal sin adornos. Pero el efecto acumulado fue el mismo en todos los casos. La palabra posponer se volvió sinónimo de crisis. Y la frase, hasta nuevo aviso, se volvió sinónimo de incertidumbre total. Si analizamos los titulares con lupa, encontramos patrones interesantes. Los medios caribeños, cercanos geográficamente al lugar donde se dio la noticia, tendieron a enfatizar la conexión emocional. Hablaron de Nodal contando con dolor la decisión, usaron adjetivos cálidos, le dieron un tono casi de confesión íntima. Los medios mexicanos fueron más fríos, más analíticos, más dispuestos a pegar el anuncio al contexto de las últimas 4 semanas. No separaron la noticia de lo que ya venía ocurriendo. Los medios estadounidenses, por su parte, se mantuvieron en un punto medio, reportaron el anuncio, destacaron la razón de la violencia, pero también mencionaron de pasada las polémicas recientes sin profundizar demasiado. Cada uno con su ángulo. Pero todos, sin excepción, repitieron la misma palabra, pospuesta. Y esa palabra, repetida cientos de veces en cientos de titulares, terminó construyendo una realidad paralela. La realidad de una pareja que ya no celebra, que ya no avanza, que ya no puede dar el siguiente paso. Los medios estadounidenses en español hicieron una mezcla de ambos ángulos, un poco de la emoción caribeña, un poco del análisis mexicano. Y los medios de otros países latinoamericanos, sobre todo aquellos que cubren a los Aguilar con poca frecuencia, se limitaron a resumir el hecho sin profundizar. Una línea, 2 a lo sumo, y seguían con la siguiente noticia. Esa variedad de coberturas muestra algo fascinante sobre cómo se propaga una noticia en la era digital. La misma frase, dicha en un país específico, frente a un periodista específico, se lee de manera completamente diferente según el filtro geográfico y editorial por el que pasa. Y Nodal, de manera consciente o tal vez instintiva, aprovechó esa diversidad para que su anuncio fuera replicado masivamente sin ser necesariamente diseccionado en profundidad. Mientras tanto, en paralelo, ocurrió algo que ningún estratega de comunicación puede controlar. Ciertos programas de televisión mexicanos, los más agresivos en la cobertura de espectáculos, empezaron a construir segmentos completos con expertos en comunicación. En Sale el Sol se planteó la pregunta incómoda, ¿este aplazamiento esconde una cancelación real? En Ventaneando dedicaron tiempo a revisar las palabras textuales de Nodal, palabra por palabra, y a contrastarlas con las razones que él decidió no mencionar.
En programas de radio de espectáculos se convocaron voces que argumentaban ambos lados, unos defendiendo la decisión, otros señalando las grietas del relato. Y en las redes sociales, los creadores de contenido que siguen esta saga día a día generaron vídeos de reacción que, en su conjunto, acumularon millones de visualizaciones en las primeras 48 horas. El anuncio se convirtió por sí mismo en un ecosistema de contenido propio. No necesitó promoción pagada, no necesitó campañas artificiales. La noticia se alimentó sola. Pero mientras toda esta cobertura mediática se multiplicaba como una mancha de aceite, ocurría algo todavía más revelador. Ningún vocero oficial de Pepe Aguilar emitió un comunicado. Ni confirmando el anuncio, ni matizándolo, ni apoyándolo, ni corrigiéndolo. JG Music, la disquera de la familia, no dijo absolutamente nada. Ningún representante de Ángela salió a hablar. Nadie desde su lado puso una sola palabra en el debate público. Es decir, el anuncio más importante sobre el futuro inmediato de la pareja fue dado por un solo miembro, en un solo medio, en un solo país, sin respaldo institucional de ninguna de las partes involucradas. Y esa soledad comunicacional, Javier, dice algo muy específico. Dice que Nodal tomó la decisión sin una estrategia coordinada con el clan Aguilar. Dice que el anuncio fue, de alguna manera, unilateral. Dice que esa decisión, como muchas otras en su vida reciente, se tomó en un contexto donde las distintas partes no están completamente alineadas entre sí. Hagamos una comparación con momentos anteriores de la pareja. Cuando Nodal y Ángela oficializaron su relación en 2024, hubo una coordinación milimétrica. Los comunicados fueron simultáneos, las fotos se publicaron con timing estratégico, las entrevistas se dieron en medios aliados. Cuando se casaron por lo civil en Morelos, también hubo coordinación. Las imágenes se filtraron de manera controlada, los medios amigos recibieron información preferencial, nadie se adelantó a nadie. Cuando viajaron a Roma para la ceremonia espiritual, exactamente igual. Había un equipo trabajando para controlar cada ángulo de la narrativa. Pero esta vez, con el anuncio del aplazamiento, esa coordinación no está. Y su ausencia es casi tan elocuente como el anuncio mismo. Porque cuando una máquina de comunicación que funcionaba perfectamente de repente deja de funcionar, no es porque la máquina se rompió sola. Es porque las piezas ya no quieren moverse juntas. Hay otro ángulo que no se ha discutido lo suficiente y que a mí me parece fascinante. Nodal, en esa entrevista con Moisés Salcé, hizo algo que pocos anfitriones de crisis logran con éxito. Controló la narrativa sin controlar los hechos. Déjame explicarte. Los hechos son los que son, hay un aplazamiento, hay una boda que no se va a celebrar en la fecha prevista, hay un contexto de crisis familiar, hay tensiones, hay silencios, hay ausencias. Esos hechos no los cambió, no podría haberlos cambiado aunque quisiera. Pero la narrativa, el relato que envuelve esos hechos, ese sí lo controló. Porque eligió que el relato girara en torno a la violencia en Zacatecas, al incidente específico de febrero, al amor profundo que siente por Ángela, a esas frases bonitas sobre ángeles y enseñanzas. Todo eso creó un marco emocional donde el aplazamiento se lee como una decisión sensible, protectora, incluso valiente. No como una decisión forzada por circunstancias internas que no quiere nombrar. Y el público, al menos una parte del público, se llevó esa lectura. Porque las historias bonitas funcionan. Porque cuando alguien te dice que pospone su boda por miedo a que le exploten el carro, tu primera reacción es empatía, no es escepticismo. Los hechos son complicados, pero las historias bonitas ganan en el corto plazo. Sin embargo, la otra parte del público, los que seguimos con atención cada pliegue de esta saga, vimos las costuras del relato. Vimos el hueco temporal entre el incidente de febrero y el anuncio de abril. Vimos la ausencia absoluta de Ángela en la comunicación. Vimos el silencio institucional de la familia. Vimos la elección del medio, un periodista que no iba a hacer preguntas incómodas. Vimos las palabras que se usaron y las que se evitaron con cuidado quirúrgico. Y vimos sobre todo el patrón. Porque cada vez que hay una crisis mediática en torno a la pareja, ocurre algo en el ámbito personal que saca a la pareja del ojo del huracán. Cada vez que un escándalo explota, aparece una historia familiar, una declaración romántica, un gesto público que recentra la atención en algo más noble, más emotivo, menos sucio. Y eso, Javier, no es casualidad. Eso es estrategia. Pura y dura. Ahora vayamos al calendario,
porque el 13 de abril, día de la entrevista, no fue una fecha elegida al azar. El 8 de abril se había estrenado el escándalo del videoclip de ese vals. El 9 y 10 de abril estallaron las polémicas con la modelo y los comentarios en redes, una tormenta que no paraba de crecer. El 11 de abril, Emiliano Aguilar publicó sus vídeos incendiarios, esos que dieron la vuelta al mundo en cuestión de horas. El 12 de abril, el director del vídeo dio una conferencia a Billboard con revelaciones incómodas que nadie esperaba. Y el 13 de abril, exactamente 24 horas después de esa conferencia, Nodal entrega la noticia del aplazamiento en República Dominicana. Fíjate en la secuencia, porque es perfecta. Cada día de esa semana había un escándalo nuevo, más jugoso que el anterior. Y el último día, el que cierra el ciclo, Nodal entrega una noticia que desplaza todo lo anterior en los titulares. Porque de pronto, ya nadie habla de la modelo. Nadie habla de las amenazas del cuñado. Nadie habla del director del vídeo y sus revelaciones. Se habla de la boda pospuesta. Se habla de la violencia en Zacatecas. Se habla del amor de Nodal por Ángela. Eso, Javier, es un cambio de tema magistral. Y esa habilidad para cambiar la conversación es lo que distingue a las grandes operaciones de comunicación de crisis. Cuando no puedes resolver un problema, no te desgastes intentándolo. Lo que haces es crear otro problema, pero uno que sea más atractivo para el público. Uno que tenga más elementos emocionales, más ángulos humanos, más posibilidades de generar empatía. El aplazamiento de la boda, envuelto en el relato de la violencia y el amor, cumplió exactamente esa función. Desplazó la conversación, movió las tendencias, capturó titulares frescos. Y por 24 o 48 horas, Nodal y Ángela dejaron de ser los protagonistas de un escándalo viral para convertirse en una pareja víctima de circunstancias nacionales. Ese cambio de rol, para efectos de manejo de imagen, vale oro. No se compra con dinero. Pero la pregunta que queda flotando, y que creo que es la más importante que tú y yo podemos hacernos aquí, es si ese cambio de rol es sostenible en el tiempo. Porque el manejo de crisis inmediato puede ser brillante, puede ser digno de un manual de relaciones públicas, pero las heridas narrativas de fondo no se curan con comunicados. No se curan con entrevistas estratégicas. Se curan con hechos. Y los hechos, tal como están ahora, no apuntan a un escenario de rehabilitación fácil. Nodal sigue enfrentando batallas legales por la custodia de su hija. Pepe Aguilar sigue enfrentando una gira con Venus vacíos que no se llenan. Emiliano sigue enojado y no ha mostrado ninguna señal de querer reconciliarse. Cristi Nodal sigue distanciada, su perfil de Instagram sigue vacío. Ángela sigue sin pronunciarse sobre nada, encerrada en un silencio que ya no es estrategia, es costumbre. Y el público, aunque temporalmente distraído por el anuncio del aplazamiento, no olvida. En un par de semanas, cuando el ciclo de noticias rote otra vez hacia otros escándalos, todos esos problemas volverán a estar ahí. Esperando respuestas que nadie ha dado. Y aquí quiero hacer un alto, porque hay que decir algo sobre Zacatecas y la violencia que Nodal mencionó. El incidente del 12 de febrero es real. No lo inventó. No lo exageró. En Zacatecas, durante los últimos años, se han registrado niveles de inseguridad que han desplazado a miles de familias, que han cerrado ranchos y negocios que llevaban generaciones abiertos, que han obligado a migraciones internas masivas. Eso es un hecho documentado, doloroso, real. Los Aguilar, con todo su patrimonio, con todo su equipo de seguridad privada, con todas sus conexiones, apenas tuvieron un susto. Un susto feo, sí, pero un susto al fin y al cabo. Salieron ilesos, escoltados por la Guardia Nacional, y al día siguiente ya estaban en otro lugar seguro. La mayoría de las familias zacatecanas que viven en la misma zona enfrentan esa inseguridad todos los días, sin escoltas, sin posibilidad de tirarse al piso y salir caminando. Para ellos, no hay boda que posponer. No hay plan B. No hay rancho en otro estado. Esa es su realidad. La decisión de Nodal de no celebrar una boda en Zacatecas es comprensible desde su perspectiva, absolutamente. Cualquier persona pensaría dos veces antes de reunir a cientos de invitados en una zona de alto riesgo. Pero esa misma decisión es también un recordatorio incómodo de un problema público mucho más grande que afecta a comunidades enteras que no tienen los recursos para simplemente cambiar de planes, mudar la fiesta, o aplazar la ceremonia.
Volviendo al análisis de la entrevista con Moisés Salcé, hay un detalle final que quiero destacar porque se me quedó clavado. Nodal dijo textualmente que Ángela era la única persona que no le había pedido nada a cambio. Esa frase, que suena romántica a simple vista, tiene un subtexto incómodo. Porque si la mencionas como un diferenciador, como algo que la hace única y especial, estás implicando que otras personas en tu vida sí te pidieron cosas. ¿Quién es? Su expareja, la madre de su hija, su propia familia, sus padres, su círculo cercano, sus colaboradores, sus músicos, su equipo de trabajo. El público mismo, que siempre exige más canciones, más conciertos, más declaraciones. La frase, leída con atención y sin la música romántica de fondo, no solo elogia a Ángela. Señala implícitamente a todos los demás como demandantes, como personas que se acercan a él para pedir, no para dar. Y eso, en un momento donde Nodal está teniendo conflictos abiertos con su madre, con su cuñado, con medios periodísticos, con su expareja por la custodia de su hija, es un comentario que hace más que endiosar a Ángela. La reposiciona. La convierte en la única persona en su vida que no es un problema. La única que no exige. La única que no juzga. La única que no pide. Una isla emocional en medio de un océano de conflictos. Y si eso es lo que Ángela representa para Nodal en este momento, si ella es su refugio, su lugar seguro, la única que no le pide nada, entonces posponer la boda religiosa no tiene que ver con ella. Tiene que ver con todo lo demás. Con la imposibilidad de celebrar un evento grandioso cuando todo el entorno está ardiendo. Con la incapacidad de reunir a una familia que ya no se reúne. Con la necesidad de no exponer a la única persona que no le pide nada a un circo mediático donde todos los demás, según él, le piden de todo. Pero también hay que considerar la posibilidad opuesta. La que nadie quiere decir en voz alta pero que flota en el aire. Que el silencio de Ángela durante toda esta crisis, y su ausencia total del anuncio del aplazamiento, signifique algo menos romántico de lo que Nodal describe. Que la pareja esté pasando por un momento difícil internamente, un momento que aún no se ha hecho público, que aún no tiene nombre. Que el aplazamiento no sea solo resultado de factores externos, de balas y violencia, sino también de tensiones internas, de conversaciones incómodas, de preguntas que aún no tienen respuesta. No tengo pruebas de eso. No puedo afirmarlo como un hecho. Pero sería ingenuo, profundamente ingenuo, descartar esa posibilidad en este contexto. Las parejas que están bien hablan juntas. Las parejas que están bien coordinan sus comunicados. Las parejas que están bien no dejan que uno solo de los dos cargue con el peso de la noticia más importante del año. Y cuando una pareja deja de hacer esas cosas, cuando la coordinación se rompe, cuando los silencios se alargan, puede ser estrategia. O puede ser algo más. Ahora, hablemos del tono general de esa entrevista, porque hay algo que pocos notaron y que a mí me parece revelador. Nodal se veía cansado. No físicamente, no de sueño. Emocionalmente. Había una suavidad en sus respuestas que antes no tenía. Una pausa más larga entre frase y frase. Una mirada que parecía más hacia adentro que hacia la cámara. Los que lo hemos visto en entrevistas durante años, desde sus inicios, desde aquel niño con sombrero y guitarra, reconocemos cuando está en modo promocional y cuando está en modo real. Esta vez, Javier estaba más cerca del modo real que del modo promocional. Y si eso es cierto, si mi lectura es correcta, entonces la entrevista con Moisés Salcé no fue solo un movimiento estratégico de comunicación. No fue solo una jugada de ajedrez mediático. Fue también, en alguna medida, el momento en que Nodal dejó ver que está agotado. Agotado de los escándalos. Agotado de las polémicas eternas. Agotado del ruido que no para. Y el aplazamiento de la boda, leído desde esa lente humana, no es solo una decisión logística dictada por la inseguridad. Es una pausa. Una pausa que el novio necesitaba para respirar, para reagruparse, para recordar por qué empezó todo esto. Yo no sé tú, pero a mí esa interpretación me parece la más humana de todas. Porque al final, más allá de los análisis estratégicos, más allá de las teorías sobre manejo de crisis, más allá de los hashtags, las tendencias y los titulares, estamos hablando de personas. Personas que viven bajo una presión que pocos podemos imaginar. Personas cuyas bodas, por más privadas que quieran ser, se convierten en un producto mediático antes de ser un evento íntimo.
Personas a las que el público, ese mismo público que a veces las adora, les exige explicaciones para cada decisión, cada gesto, cada palabra, cada silencio. Y en ese contexto, poner pausa al evento más importante de sus vidas puede ser, además de una decisión estratégica, simplemente una decisión de supervivencia emocional. Hasta aquí llegamos por ahora, después vemos. Y eso, aunque no llene titulares grandiosos, es profundamente humano. Ahora, dicho esto, no hay que perder de vista el contexto amplio. Porque mientras Nodal y Ángela posponen una boda y manejan crisis, otra artista muy vinculada a esta historia está viviendo el mejor momento profesional de su vida. Kazu, la expareja de Nodal, la madre de su hija Inti, esta misma semana debutó en el cine con una película premiada internacionalmente. Y está arrancando una gira internacional de 14 fechas con entradas agotadas en varios países. El contraste no es una coincidencia narrativa. Es una realidad medible. Mientras una pareja pospone su boda por razones que combinan factores reales con factores no mencionados, otra figura de la saga está cosechando éxitos profesionales sin necesidad de explicar nada, sin comunicados de prensa, sin entrevistas estratégicas en países lejanos. Solo trabajando. Y esa comparación, Javier, el público la hace de manera casi automática en redes sociales. No necesita que un periodista se la señale. La ven solos. Y es parte del contexto emocional que rodea el anuncio de Nodal. No puedes hablar del aplazamiento de esta boda sin pensar, aunque sea por un segundo, en lo que está haciendo Kazu al mismo tiempo. Y eso, para cualquier equipo de comunicación de la familia Aguilar, es otro elemento incómodo que no pueden controlar, no pueden comprar, no pueden silenciar. Hay una pregunta de fondo que ronda todo este asunto y que pocos están dispuestos a formular con claridad. ¿Habrían llegado Nodal y Ángela a esta boda religiosa si el escándalo del videoclip nunca hubiera ocurrido? ¿Si Emiliano no hubiera explotado públicamente contra el novio de su hermana? ¿Si Cristi Nodal no hubiera borrado las fotos de su nieta? ¿Si la gira de Pepe no estuviera en crisis con Venus vacíos? ¿Si el silencio de Ángela no fuera ya tan evidente? Porque si la respuesta honesta es que sí, que igual habrían llegado, que nada de eso importaba, entonces el aplazamiento es efectivamente un producto de todos esos frentes abiertos y no solo de la violencia en Zacatecas. Es la tormenta perfecta, no una sola gota. Y si la respuesta honesta es que no, si la boda ya estaba en problemas internamente independientemente de todo lo demás, entonces la violencia en Zacatecas es solo una excusa. Convenientemente disponible, convenientemente real, convenientemente difícil de cuestionar. En ambos escenarios, Javier, la razón oficial es insuficiente. Lo que cambia es que tan profunda es la verdad no dicha. Si es de 1 metro o de 100. Y quiero hablar también del peso simbólico de una boda religiosa en el contexto de la cultura mexicana. Porque en una familia como los Aguilar, que ha construido su marca durante décadas sobre la identidad ranchera, sobre la tradición católica, sobre el orgullo de pertenecer a una dinastía de fe y de música, la ceremonia religiosa no es un simple trámite. No es un cheque en una lista de pendientes. Es el sello definitivo del matrimonio. Es lo que, para muchas generaciones de mexicanos, diferencia a una pareja casada de verdad de una pareja casada solo en el papel. Es el ámbito donde Dios y la familia y la tierra y la tradición se encuentran en un solo acto. Cuando esa ceremonia se pospone en una familia así, el mensaje público que envía es doblemente fuerte. Porque no solo se está posponiendo una fiesta. Se está posponiendo el rito que, en su universo cultural, completa el matrimonio. Se está dejando en pausa lo que debería ser la culminación. Y eso, para un público que comparte esa misma cultura, es más que una noticia de espectáculos. Es una señal. Una señal de que algo, en el fondo, no termina de encajar. Y después de todo este recorrido, después de analizar cada palabra dicha y cada silencio no dicho, quiero llegar a usted. ¿Qué opina de todo esto? ¿Cree que la violencia en Zacatecas es la única razón real del aplazamiento o cree que Nodal usó esa verdad a medias para esconder otras que duelen más? ¿Qué le dice el silencio de Ángela? ¿Qué le dice que Pepe Aguilar no haya respaldado el anuncio? Baje a los comentarios, Javier quiere saber su verdad. Sea honesto, sea crudo si hace falta, que yo voy a estar ahí leyéndolos uno por uno. Si este contenido le movió el piso, si quiere seguir desenredando los grandes escándalos con nosotros, suscríbase a Mundo Entretenimiento,
Active la campanita para no perderse ninguna entrega y déjeme un like. Soy Javier, desde la tierra de la jefa argentina, y mientras haya historias que contar, aquí voy a estar para contárselas sin filtro. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídese mucho.